evaluación que se ha tenido el día martes. Lo que voy a hacer ahora es mostrar los resultados, cuál era el procedimiento. Yo creo que la gran mayoría lo ha resuelto muy bien. Tenía un poco más de tiempo. Bien, voy a compartir la pantalla. Me dicen si se observa. Voy a abrir un documento en Excel para las soluciones. Selecciono celdas, combino. Luego puedo pintarlo. Aquí voy a anotar soluciones del segundo parcial. Taller de estadística. Pregunta número 1. Veamos el examen. Eran solamente 3 preguntas, cada una valía 10 puntos. La pregunta 1 menciona, dice, del siguiente conjunto de datos construya una tabla de distribución de frecuencias. Si la variable X es número de hijos de 30 familias de una determinada zona. Entonces, de este conjunto de datos hay que hacer una tabla antes, ¿no? Es bien importante, una tablita. ¿Qué hay que calcular? El promedio, es decir, el promedio de hijos, cuál es la mediana, cuál es el centro, ¿sí? Y la moda, cuál es la mayor frecuencia. Entonces, como yo tengo una variable, miren, número de hijos, ¿qué tipo de variable es esta? A ver si alguien lo reconoce, ¿qué tipo de variable es? ¿Recuerdan que tenemos variables cuantitativas y variables cualitativas? Cuantitativa discreta, licenciado. Sí, es exacto. Es una variable cuantitativa discreta. Ahí tengo X por su frecuencia para el promedio. Para la mediana necesito la frecuencia absoluta acumulada menor que, y la simple para la moda. Bien, ahí está. Primero hacemos esta tabla, ¿no? Número de hijos. El valor mínimo es 0 y el valor máximo es 6, ¿no? Miren, 6. Entonces voy a iniciar 0, 1. ¿Existe 2? Sí, hay 2. 3 también. Sí, también existe el valor de 3. 4, 5 y 6. ¿Sí? Ahí está. 4, 5 y 6. Aquí lo voy a anotar, el total. El valor de 0, ¿cuántas veces se repite? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Su frecuencia es 9. El valor de 1, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 9. 4, 5, 6, 7, 8, también es 9. El valor de 2, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4 y 5. El valor de 3, 1, simplemente es 1. El valor de 4,
¿Cuántas veces se repite? 1, 2. El valor de 5, tenemos aquí 1 y 2, nada más. El valor de 6 es 1. Licenciado, El valor de licenciado, 6 sería 2, ¿no? Ah, perdón, 1. Sí. Dígame, valor de dígame. 2, licenciado, 6. Dígame. El valor de 2 es 6, licenciado. A ver, No es veamos. 5. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí. Este es 6. Hacemos la sumatoria. Tenemos 30. Sí, exactamente son 30 datos. Ahora pasamos a la siguiente fase. Recuerden que este es para la moda. Este va a ser para el promedio. Y este es para la mediana. Voy a iniciar con el promedio, ¿no? Multiplique la columna X de la variable respecto a su frecuencia. Entonces tenía que multiplicar 0 por 9. Eso es 0. Y así sucesivamente los demás productos, ¿no? 1 por 9, 9. 2 por 6, 12. 3 por 1, 3. 4 por 2, 8. 5 por 2, 10. 6 por 1, 6. Luego sumamos 48. Esta es la sumatoria de los productos de los valores X y por su frecuencia, dividido entre n. ¿Cuánto sería el valor de n? 30. Ahora para la frecuencia acumulada, anotamos el valor de 9, dijimos, ¿no? Este de aquí. Por definición, la frecuencia absoluta acumulada menor que siempre es igual a la primera frecuencia absoluta simple. Y en el siguiente va a ser la suma. 9 más 9, eso es 18, luego viene a ser 18 más 6, así sucesivamente, ¿no? 24 más 1, 25, más 2, 27, más 2, 29 y más 1, 30. Hasta ahí. Bien, entonces ahora calculamos el promedio. ¿Cuánto será el promedio? Hemos dicho es esta sumatoria total dividido entre n. Y n vale 30, ¿no? El promedio dice aquí, como pueden observar, 1,6. Pero ¿qué tendría que hacer? Puedo yo decir que tenemos, a ver si es número de hijos, obviamente es una variable discreta, números enteros, entonces tendría que ser este un número entero, ¿no? Entonces hay que redondear. Entonces el promedio había sido 2. Siguiente, la mediana. Para la mediana lo que hay que hacer es determinar en la frecuencia absoluta acumulada menor que n medios, el inmediato superior, ¿no? Es decir, eso es 30 sobre 2. ¿Y eso cuánto es? 15. Entonces, el inmediato superior a 15, ¿quién sería? 18. 18. Muy bien, entonces tengo identificado el 18 y en esa misma fila voy marcando y me dirijo aquí. Entonces la mediana va a ser ¿cuánto? En la variable 1. No es que la mediana sea 18, solamente esa es una condición, ¿no? De n medios, el inmediato superior. Y en esa fila ubicamos en la columna de la variable y esa es la mediana. En este caso la mediana va a ser 1. Un hijo, ¿no? Luego la moda. Para la moda, ¿qué tenemos que hacer? Ver solamente de entre las frecuencias la mayor frecuencia. Como ustedes pueden observar, el valor de 9, aquí lo voy a pintar de otro color, y este que también es el valor de 9, son las altas frecuencias. Es decir, esta distribución tiene no solamente una moda, no es unimodal, entonces va a ser bimodal. Entonces aquí voy a anotar moda 1 y moda 2.
Entonces la primera moda va a ser, miren, el 0 y 1. Entonces bimodal, ¿no? Esa es la forma. Ahora, si alguno de ustedes ha anotado de la siguiente forma, moda igual, y aquí anotas con llavecitas. Si anotamos 0,1, es decir, los dos, también es válido. Si alguien lo ha anotado de esta forma. Cualquiera de las dos. Entonces, esas serían las respuestas Licenciado, del ejercicio número 1. ¿Sí? Dígame. usted nos dijo que, digamos, había uno que sería multimodal, ¿no? Sí. Mu- Sí, y yo le puse multimodal y usted está colocando ahí, porque hay diferentes, hay 9, 6, 1, 2, entonces son ya diferentes datos. Yo le puse multimodal. No, es bimodal. Se dice multimodal cuando es más de dos, ¿no? Si hubiese sido uno más aquí, ¿no? Un integrante, supongamos si hubiese habido el 2, digamos, o el 3 o el 6, digamos, ¿no? En ese caso ya tiene más de dos, entonces sería multimodal. Cuando solamente es una, es unimodal. Cuando son dos, bimodal. Y cuando son más de dos, multimodal. Entonces, para nuestro caso es solamente bimodal. Porque hay dos datos nada más muy altos que tienen alta frecuencia, dos datos que tienen mayores frecuencias y son iguales. Su frecuencia es mayor obviamente a uno, ¿no? Imagínense que todo tenga frecuencia 1, 1, 1, 1, 1. No podemos decir que es multimodal, ¿no? Porque la frecuencia absoluta tiene que ser por lo menos mayor a uno, ¿no? ¿Qué tal si puede ser 2, 2, 2? En ese caso sí va a ser multimodal. Listo. Entonces ahí ya se tendría las soluciones. ¿Eso cuánto valía? 10 puntos. Si lo han hecho así, tienen su tabla, tienen esto, listo. Tal vez algunos han hecho cálculos con el promedio, la sumatoria, no hay ningún problema. Tiene que dar el mismo resultado. La cuestión aquí es de que son números enteros. ¿Por qué son números enteros? Porque es una variable discreta, cuantitativa, ¿no? Es una variable cuantitativa discreta. Por eso, por eso lo hemos redondeado. Si hubiese sido una variable cuantitativa continua, entonces hubiese colocado con punto decimal. ¿Sí? Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Si lo puse en el promedio 1,6 y no lo he redondeado, ¿no vale? No, está mal. Porque no puedes decir que tienes 1,6 hijos en promedio, ¿no ve? Sí, o sea, no lo he O sea, redondeado, no habría entonces no lógica. valdría. No habría lógica, ¿no? Sí. Pero si hubiera sido una variable continua, digamos, peso, entonces el peso promedio es de 1,60 kilogramos, digamos. Entonces sí, ¿no? Puede ser eso más entendible, pero como nuestra variable es discreta, número de hijos, números enteros, entonces estos también tienen que ser números enteros. Eso lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Por eso a la hora de calcular, hacer operaciones, hay que fijarse qué variable se está trabajando, entonces qué datos tienes que encontrar, ¿no? Ese es el punto clave. Si aquí has puesto 1,6, estaría ya mal, ¿no? Cada uno vale a cuánto, si es 10, 3, 3, 3 y uno vale 4, ¿no? Y el 4 vale el último, la moda. Este vale 3 puntos. De la mediana también fácil, 3 puntos. Y el de la moda siempre hay alguno, ¿no? Ese vale 4 puntos. Entonces ya más o menos ya tienen la idea cuánto tienen sobre 10, ¿no? Esa sería la pregunta número 1. Ahora vamos a la pregunta número 2. Aquí voy a copiar. Pregunta número 2. Dice, del siguiente conjunto de datos no agrupados, no nos dice qué tipo de variable es.
Entonces aquí puedes trabajar con decimales, no es necesario redondear, ¿no? Como en el anterior caso, dice una variable, ahí está el número de hijos, es una variable cuantitativa discreta. Pero aquí no dice. Entonces, miren, igualito similar al otro parece, ¿no? El 0, 1, etcétera. Entonces no es necesario redondear aquí, porque no me dice qué variable es, ¿no? Solamente dice calcular la varianza y su desviación estándar. Entonces, lo primero que debo de hacer es lo siguiente. No conozco la variable, voy a anotarlo x, voy a anotar aquí su frecuencia absoluta, 0, 1 y 2, ¿no? 0, 1 y 2. Y al final el total. Ahí voy a hacer en mi cuadrito. Ahora, si ustedes lo han hecho de otra forma, no hay problema. La cuestión es que el resultado sea, ¿no? Bueno, el 0 cuántas veces se repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 1 cuántas veces se repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Su frecuencia es de 9. El número 2 cuántas veces se repite. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto tiene que sumar? A ver, veamos. Sumatoria, autosuma. 20 datos. ¿Son 20 datos? 1, 2, 3, 4 por 5, 20. Sí, 20 datos. Ahora hallamos la varianza. Pero para la varianza, ¿qué necesito conocer? El promedio. Entonces, x por su frecuencia absoluta. Para la varianza necesito saber el promedio. Es bien importante. Entonces, multiplicamos. 0 por 7, 0. 1 por 9, 9. 2 por 4, 8. Hago la suma total, 17. ¿Cuánto sería su promedio? El promedio es igual a esta sumatoria dividido entre n, que es en este caso el conjunto de datos, ¿no? El promedio es de 0,85, dice. 0,85. En esta columna, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? El valor o la variable x menos el promedio, es decir, media lo voy a colocar, ¿ya? Menos la media. Entonces aquí voy a anotar este dato menos 0,85. Y si es menos, miren ahí, 0,85, negativo. En el siguiente, 1 menos 0,85 va a ser positivo, ¿no? En el siguiente y así sucesivamente. 0, aquí pongamos menos 0,85. Ahí está. En el siguiente lo mismo, voy a restar el x en la columna x menos su promedio. Ya tengo las diferencias. Esas diferencias ahora lo voy a elevar al cuadrado. Elevado al cuadrado. Para que sean valores ya positivos, ¿no? Entonces, significa este multiplicar consigo mismo. Se repite la base dos veces y se multiplica consigo mismo, ¿no? 0, 72, 25, etcétera, etcétera. Ya tengo. Y al final voy a hacer la sumatoria. Esto obviamente aquí no hay nada que sumar. Eso lo voy a pintar de color azulito. Entonces ya esas diferencias elevadas al cuadrado. Sumamos. Ya tengo una suma. Y esto voy a dividir entre ¿cuánto? Entre n. ¿Y n cuánto es? 20. Esa es la varianza, ¿no? Varianza es igual esta sumatoria dividido entre n. Puedo reducir a dos decimales. Tal vez alguno trabaja con 3, pero igual no hay problema. Entonces, la varianza es de 0,10. ¿Y qué es la desviación estándar?
La desviación estándar es solamente sacar la raíz, dijimos, cuadrada de la varianza de este dato. Ustedes hacían con la calculadora y les va a salir 0,32, etcétera, etcétera. Y ahí está. Con dos decimales sería 0,32 en sí, ¿no? Ahí está. Entonces, esos serían los resultados. ¿Cuánto valía la pregunta número 2? 5 puntos. ¿Sí? No era nada muy tedioso, se podría decir. 5 puntos. Entonces 2, 2, 1, ¿no? Lo que sí vale 2 puntos es el del promedio. La varianza también vale 2 puntos porque se hacen operaciones, ¿no? Y el más fácil es este, ¿no? Un punto, saqué raíz cuadrada. Ahí está, los 5 puntos. La pregunta número 2. Aquí lo pondré. Sobre 5 puntos. El de arriba era sobre cuántos puntos. En la pregunta número 1. 10, ¿no? 10 sobre 10 puntos. Y finalmente vamos a la pregunta número 3, que valía 15 puntos. Ese es un poco largo, porque pide varianza, desviación estándar, rango, coeficiente de variación. Entonces, si tú ves, dice del siguiente conjunto de datos, calcule las medidas de dispersión. Pero si la variable, miren, X ya te está dando la variable, mira, X, peso en kilogramos. Entonces, ¿qué tipo de variable es? A diferencia del anterior no se sabía, ¿no? Si es discreto o continuo, por eso no es redondeado. En el primero sí, porque sí tengo una variable discreta. Esta sería una variable cuantitativa continua. Entonces tengo aquí el conjunto de datos de 10 estudiantes, son los pesos. Entonces, ¿qué hay que calcular? La varianza, desviación estándar, el rango y el coeficiente de variación. 1, 2, 3, son 4 en realidad, ¿no? 4 parámetros estadísticos a calcular. Ahora aquí no te dice realicen una tabla, ordénenlo, ¿no es cierto? Entonces voy a ir anotando. Este es sobre 15 puntos. Entonces, si ustedes manejaban, a ver, aquí voy a anotar 50, 45, 70, 45, 50, 55, 60, 80, 85 y finalmente 55. Verificamos. Listo, esos son los datos. Entonces, lo primero, ¿qué debo de hacer? Debo de calcular de estos 10 datos, aquí está el recuento, son 10. Tengo una suma, miren, 595. Y automáticamente, miren, ya he calculado su promedio. ¿Cuánto es? 59,5. ¿Lo ven? Aquí debajo. ¿Lo ven? Más rápido, ¿no? Con el Excel. Como ya tengo el promedio, puedo calcular la varianza, ¿no? Entonces aquí voy a anotar el promedio es igual a... Entonces selecciono nada más las celdas. Ahora la otra opción es sumar todo, dividir entre 10, ¿no?
lo siguiente, ¿no? Sería de esta forma. Voy a aplicar una función suma de todas estas celdas. Ustedes tienen que sumarlo obviamente manualmente. 55 más 85 más 80 más 60, etcétera, etcétera. Y luego esa suma hay que dividir entre n. Pero n, ¿cuánto es? ¿Cuántos datos tienes? 10. Listo. Ahí está, ¿no? Justamente lo que les dije, ¿no? 59,5. Ese es el promedio. ¿No es cierto? Ahí hay una forma, aquí está, ¿no? El promedio 59,5. La suma es 595. ¿Cuántos datos son? 10, ¿no? 595 dividido entre 10, 59,5. Es otra forma, ¿no? Si ya tenemos el promedio. Estos son mis valores. Este es, imagínense, x1, x2, x3, x4, etcétera, ¿no? Entonces a cada uno ahora lo que voy a hacer es restar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 50 menos el promedio, 59,5. En el siguiente lo mismo, ¿no? Voy a restar 45 menos 59,5. Cierro paréntesis. Y para no tardar, así sucesivamente, miren en cruz negrita, sin soltar, se automatizan los demás datos, ¿no? Las diferencias. Estoy verificando, ahí está. Este de aquí el resultado también está bien. Ahí está, ¿no? Entonces a cada uno se le está restando. Tengo las diferencias. Aquí voy a anotar qué es lo que estoy haciendo. Esta es la columna de X. Perdón, la fila. En esta es X menos la media. Lo colocaré también como promedio. Promedio lo hemos puesto, ¿no? Y aquí va a ser el mismo. X menos el promedio, pero elevado al cuadrado. Es decir, estas diferencias voy a elevarlos al cuadrado. Entonces aquí anotamos igual este dato multiplicado consigo mismo. En la calculadora ustedes van a hacer menos 0,95 por o al cuadrado, ¿no? Les va a dar un valor positivo, ¿no? 90,25, por ejemplo. El siguiente va a ser menos 14,5 elevado al cuadrado, va a ser 210,25. Y así sucesivamente los demás datos. Ahí está. Ya tengo ya las diferencias al cuadrado. Y todas estas diferencias al cuadrado, ¿qué debo de hacer? Todas estas debo de sumar. Aquí voy a anotar un total. Suma total. Entonces sumar 90,25, etcétera, toditas. Ahí está. Y esta es la sumatoria, ¿no? La que me interesa, este dato. Se lo pondré en celditas. Listo. Este dato es la sumatoria de todas las diferencias elevadas al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a calcular? La varianza, ¿no? La varianza. Entonces, la varianza que es igual es esta suma dividido entre n. Pero n, ¿cuánto es aquí? 10. Eso no se olviden, ¿no? N minúscula es igual a 10 datos. Tengo 10 datos. 10. Entonces aquí anotamos. Aquí ya tenía varianza. La varianza es igual 1822,5 dividido entre 10. Esto había sido 182,25. Su desviación. La desviación estándar, ¿cuánto es? Saco, dijimos, la raíz cuadrada del dato. Ahí está, de la varianza. Sacamos de la varianza su raíz cuadrada, esa es su desviación típica estándar.
En este caso se puede decir de 13,5 kilogramos, ¿no? El peso, la desviación, la diferencia, ¿no? De dispersión. Luego, ¿qué más nos pide? El rango. ¿El rango qué es? Dijimos, es la diferencia entre el valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo de este conjunto de datos? $85. Ya, 80. Entonces aquí 85. Aquí está el valor máximo. ¿Y el valor mínimo? 45. 45. Y eso vale, la diferencia había sido 40. 40 es el rango. ¿Qué más? Ya tengo varianza, desviación, rango, coeficiente de variación. Coeficiente de variación, ¿no? ¿Y qué es el coeficiente de variación? Dijimos que es la diferencia, en este caso la fracción de la desviación estándar dividido entre su promedio. Aquí está el promedio. Multiplicado por 100, ¿no? Se sobreentiende que es 100%. En porcentajes va a salir esto, ¿no? Entonces voy reduciendo. Ahí, por ejemplo, con un decimal, 22,7% sería, ¿no? De dispersión. ¿Qué significa? Que no es tan muy alta la diferencia de dispersión, pero sí no es ni tan significativa, ¿no? Es decir, que estos conjuntos de datos, estos valores numéricos, ¿cómo se encuentran cercanos al promedio? Porque con eso hemos hecho con el promedio, ¿no? Las cercanías, esas diferencias. Entonces se podría decir que es regular en realidad, ¿no? Este conjunto no se puede decir que es menos disperso ni es más disperso, ¿no? Tiene una dispersión regular, ¿no? Eso implica esto, 22,7. Ya está. Entonces serían los resultados de la evaluación. Solamente es cálculo, si se han dado cuenta. No he pedido ni interpretaciones, nada, ¿no? Cálculos nada más. Ahora este valía 15 puntos, ¿no? 15 puntos. De todos estos, obviamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Son 5 medidas que se necesitaban. Como son 5, cada uno valía 3 puntos, ¿no? Esto es 3 puntos. El promedio se necesita para calcular la varianza. También es 3 puntos. Esta solamente es raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada. Esto puedo tomarlo como un punto nada más, ¿no? Como en la anterior, ¿no? En la desviación estándar. Hasta ahí ya tengo 7 puntos. El rango. El rango sí. Ese ya, por lo menos, 3 puntos. Es una diferencia. Hasta ahí ya suman. ¿Cuánto? 10, ¿no? Y el último sí me interesaba mucho porque es el coeficiente de variación. 5 puntos. Ahí está. Entonces, esas serían las soluciones. No sé si alguien tiene alguna consulta al respecto. ¿Alguna pregunta? Aquí no hemos redondeado. ¿Por qué no hemos redondeado? Porque nuestra variable es cuantitativa continua, es decir, con decimales. A diferencia de la primera pregunta, ¿no? Es una variable cuantitativa discreta, con números enteros. Listo. Esa ha sido la evaluación. Las soluciones. Estas se las voy a pasar. ¿O no es necesario? ¿Qué dicen? Licenciado, buen día. Buenos días. Sería bueno que nos las pasen, ¿no, licenciado, para que podamos comparar nosotros en lo que hemos efectuado. Y obviamente quería hacer una consulta también aparte, ¿no?
Dime, de dime. que usted ya ha visto o ya ha revisado los exámenes de todos. Yo creo que se va a dar cuenta, digamos, si en la gran mayoría tenemos deficiencias, ¿no? Yo aprecio por ese lado, ¿no? Porque, o sea, en mi caso hay algunos datos que se me han ido y obviamente los resultados por un dato que se equivoque, o sea, varían demasiado, ¿no? Se hace Sí. abismal. Entonces, lo que yo le pido, o sea, personalmente le pido, licenciado, que revise si hay una gran mayoría, nos pueda reforzar ese aspecto, ¿no? Porque estas dos últimas preguntas, o sea, la varianza y ¿La de, la, gente? de- la desviación esta, las dos últimas preguntas, casi, digamos, no la hemos visto, hemos repasado las clases que nos ha dado usted, digamos, ¿no? Pero luego después para evaluar nos hemos guiado con las fórmulas, yo me he guiado por las fórmulas que ha dado, ¿no? Pero dudaba en algunas cosas y bueno, en el examen obviamente esas dudas se acrecentan, ¿no? Entonces yo le pediría por favor que si nos pudiera reforzar ese aspecto, porque va a ver que hay esos problemas existen en la mayoría de nosotros. A ver, los demás qué Claro. dicen. Sí, Porque licenciado, por favor. hasta el momento no he revisado, ¿no? Voy a revisar el fin de semana las evaluaciones. No lo he revisado. Fin de semana me voy a tomar el tiempito de revisar uno por uno. Y ahí el martes les digo cómo están en realidad, ¿no? Ahorita no podría decirles si están bien o están mal, la gran mayoría, o hay una poca, o hay un poco porcentaje de estudiantes que sí están bien mal, ¿no? Ahorita no podría decirlo. El fin de semana lo voy a revisar. Lice, buen día. Yo estoy de acuerdo con Claudio porque, o sea, las clases que hemos pasado y las hemos repasado, solamente las tenemos hasta el ejercicio número uno del examen. Por ejemplo, los dos ejercicios del examen, los dos últimos, yo igual tuve que sacar las fórmulas y repasar del libro porque, o sea, no nos explicó eso en clase, entonces. Y yo a lo que vi, lo que usted resolvió el examen, pues sí, yo igual tengo fallas, licenciado, en el examen. ¿No te ha ido bien entonces? Según a lo que he visto. Sí, sí, la Ya, verdad no. ya. A ver, ¿quién más? A ver, los demás. Licenciado, buenos días. Buenos días. Sí, justamente lo mismo que dijo mi compañero Claudio, licenciado. Apoyo apoyo lo que dicen porque en la clase que usted nos dio la última clase, dijo que nos iba a mandar algún material en cuanto a las medidas de dispersión, con eso del rango y la variación, y no lo hizo, licenciado. Y sí me gustaría que dé un repaso, por favor, licenciado, porque yo igual Igual noto que no, en no la te ha ido respuesta... bien entonces. No te fue bien. No, licenciado. Ya. ¿Quién más? Lice, a mí también me fue Licenciado, pésimo. por Igual lo también. propio, lice. No les ha ido bien Lice, por favor. entonces. Ya, muy bien. En esos instantes voy a compartir. Voy a buscar a ver los videitos. Pero que yo recuerde, sí, les he compartido. A ver, un momentito.